Son las 7 horas con 35 minutos. Damos la bienvenida al licenciado Jorge Ortiz, él es periodista de larga data, retirado ya de la televisión ecuatoriana, un destacado analista político con una amplia visión también del acontecer internacional. Jorge, le saludamos. Muy importante conocer su punto de vista sobre qué es lo que está pasando en Venezuela. Unos hablan con un sentido sarcástico de mofa sobre estos temas, otros consideran que hay decisiones que va tomando el gobierno norteamericano en lo que Luisa González, por ejemplo, ha dicho, un nuevo plan Cóndor que se está poniendo en marcha en Latinoamérica. ¿Qué es lo que está pasando en Venezuela? Lo que sí es claro que las expectativas que se han ido generando en este tema, particularmente en medios informales, en redes sociales, también en algunos medios de comunicación tradicionales, no se compadecen con la situación real allá. Pero es importante escuchar su punto de vista. Bienvenido. Muchas gracias, Gustavo. Buenos días. Yo creo que el presidente Trump está simplemente tratando de decir que sí ha hecho algo por Venezuela, porque eso lo reiteró en su campaña. Varias veces lo dijo, como dice él, las cosas un poco improvisadamente, un poco salidas de su voluntarismo. Había dicho pues que la fiesta se les acabó a los venezolanos, se les acabó a los cubanos, se les acabó a los nicaragüenses. En realidad no ha hecho absolutamente nada de fondo para que eso ocurra. El haber ampliado o renovado la licencia para que una empresa norteamericana, Chevron, opere en Venezuela, pues es un balón de oxígeno verdaderamente incomparable para el régimen del dictador Nicolás Maduro. La economía venezolana estaba en ruinas después de 20 años de socialismo del siglo XX, 25 años de socialismo del siglo XXI, pues era inevitable que esa economía estuviera en ruinas y que la gente huyera de Venezuela como ha huido los últimos años. El momento que amplía esa licencia, la renueva, Venezuela podrá volver a explorar, explotar y exportar petróleo en cantidades significativas. Probablemente antes de fin de año ya estará otra vez en 1 millón de barriles por día, lo cual significa un montón de dinero que le entrará todos los días al régimen del presidente, del dictador Maduro, con lo cual ese régimen se fortalecerá. Lo otro es demagogia, es populismo, es show, porque decir hay tantos millones de dólares por la captura de Maduro, que ¿quién va a ir a capturarlo? Nos vamos a ir usted y yo, Gustavo, mañana a capturar al señor Maduro y entregarlo a los Estados Unidos. El señor Maduro no solamente está custodiado, y tiene razón de estar custodiado, teniendo pues el rechazo que tiene en su país después de haber cometido el fraude monstruoso, el fraude electoral monstruoso que cometió el 28 de junio del año pasado cuando le robó la elección de la manera más descarada al presidente Edmundo González. Pero lo rodea la élite del ejército venezolano, lo rodean, lo protegen, lo custodian, expertos, muchos del ejército cubano que tienen muchos años de preparación, de entrenamiento, de capacitación en este tema. Y por último, según se supo en algún momento, también lo custodiaban, posiblemente lo siguen haciendo, milicianos mercenarios del grupo Wagner, el grupo ruso que creó el presidente Vladimir Putin para que pudiera hacer algunos trabajos sucios sin que quedara involucrado el gobierno ruso. Entonces, extraer a Maduro de Venezuela, como por ejemplo los americanos lo extrajeron al presidente, al general Antonio Noriega de Panamá hace unos años, eso es absolutamente imposible. Obviamente Trump lo sabe, pero claro, con un anuncio como este, recompensa de que los ponen en lista de terroristas, de que el cartel de los sables no sé cuántos, pues parecería que el presidente Trump está haciendo algo contra Maduro. La extrema derecha se entusiasma, dice, sí, se les acabó la fiesta. En la práctica, Maduro más bien está resultando favorecido, tanto porque el ingreso por petróleo, sus ingresos por petróleo aumentarán rápida y dramáticamente, como porque la movilización de 4 millones de venezolanos hará que en torno al socialismo del siglo XXI en ese país haya más hombres armados, más hombres dispuestos al combate y por tanto la oposición, la que encabeza
María Corina Machado desde la clandestinidad y Antonio González, del Mundo González desde el exilio, pues estará cada vez más débil, más amenazada y más en peligro. ¿Se puede hablar, perdón, en alguna medida pequeña, mediana, grande, de que existe realmente un conflicto actualmente entre Estados Unidos y Venezuela? Y si es que la respuesta es sí, en la medida que sea, ¿cuáles serían los actores realmente involucrados? A ver, evidentemente existe un conflicto entre los Estados Unidos y Venezuela, porque obviamente las palabras del presidente Trump no son precisamente amables y además, desde luego, los Estados Unidos han tratado de presentarse prácticamente de que nacieron como país en 1789 con la Constitución del 17 de septiembre como un garante de la democracia en América Latina. Eso, desde luego, ha tenido enormes altibajos. Y obviamente, pues el gobierno de Maduro es un gobierno absolutamente dictatorial, represivo, es un despotismo, es una tiranía que no solamente ha empobrecido dramáticamente a la gente, la ha obligado a huir, sino pues que además la mantiene en un estado de ignorancia y de opresión muy cruel, muy doloroso. Existe un conflicto. Pero, pues, esos anuncios de que Chevron puede incrementar sus operaciones petroleras en Venezuela, y por otro lado, los anuncios del cartel de los soles y Maduro y la recompensa, pues simplemente son anuncios, son palabras. Como con frecuencia se dice, no mires lo que digo, sino lo que hago. Y lo que está haciendo el presidente Trump es, en definitiva, y al final de cuentas, favoreciendo al régimen de Maduro y no perjudicándolo, aunque en palabras lo perjudique, lo ataque, lo condene, lo critique el día a diario. En la práctica se han exhibido en algún nivel evidencias, acusaciones de narcoterrorismo contra el gobierno de Maduro. Pero son eso, expresiones. Está claro que el derecho internacional no tiene vigencia habitualmente y mucho menos aún en situaciones de extrema tensión internacional como son las circunstancias actuales. Hace muy pocos días, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien tiene una orden de captura emitida por la Corte Penal Internacional, viajó a los Estados Unidos, al estado de Alaska, se reunió con el presidente de los Estados Unidos sin que le pasara absolutamente nada, Con alfombra violando roja, una orden además. de la Corte Penal Internacional que supuestamente, según el derecho internacional, pues es una orden que tiene que ser cumplida, es una orden mandatoria, no una recomendación. Y sin embargo, pues fue recibido con todos los honores por el presidente Trump y no solamente eso, sino que además se le hicieron concesiones bastante evidentes que hicieron que el presidente Putin volviera a Moscú muy contento, muy satisfecho e incluso triunfante. ¿Cómo se entiende esta posición tan ambigua y poco sólida de los Estados Unidos? ¿Es un sello más del gobierno de Trump? Sí, y por eso yo no diría que es una actitud de los Estados Unidos. Yo creo que los Estados Unidos tienen otra alma, otro espíritu. Es el presidente Trump, ¿no? Es el presidente Trump que, claro, ha cambiado, ha hecho girar eh, casi 180 grados la política exterior de los Estados Unidos. Hoy los Estados Unidos, a diferencia de que al menos en la retórica lo ha hecho siempre, ya no es un país que defiende la democracia, que defiende las alianzas occidentales, que sabe que sus socios principales son Europa, América Latina, sino pues hoy es un país, un gobierno, el gobierno del presidente Trump, que tiene unas alianzas bastante poco comprensibles. Evidentemente tiene un entendimiento con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, y se distancia cada vez más de sus históricas alianzas con Europa. Apoya lo que está haciendo Benjamín Netanyahu en Israel, insisto, no Israel, el gobierno de Benjamín Netanyahu, una matanza absolutamente despiadada y desproporcionada de palestinos. Y el presidente Trump, pues, le parece bien y lo aprueba. Algo que históricamente no hubieran hecho los Estados Unidos y que ciertamente no lo volverán a hacer cuando el régimen del presidente Trump y el régimen MAGA termine. Y los Estados Unidos vuelva a ser el país que ha sido siempre respetuoso en todo lo posible de los derechos humanos, de la democracia, de la libertad, de la vida.
Para transitar del caso de Venezuela, ¿cómo se explicaría la coexistencia de supuestas sanciones severas, órdenes de captura, millonarias recompensas por la captura de Maduro, con estos gestos, perdón, de apertura económica, como facilitar el regreso de las actividades económicas de Chevron? Sí, todo esto resulta muy poco comprensible ya en su primer mandato entre el año 17 y el año 21, pues el presidente Trump fue un hombre, un líder errático, un líder que cambiaba de opinión, que hoy se dice mucho en los Estados Unidos que el presidente Trump opina como opinó la última persona con la que conversó. El presidente Trump, en definitiva, pues a lo largo de su vida no ha sido un hombre de Estado, un hombre que se maneje en el mundo de la política, de las ciencias sociales, del derecho, de la historia, de la economía, sino pues ha sido un hombre que ha hecho negocios, que ha estado en la construcción, que le ha ido bien y otras veces bastante mal. Pero ha sido eso, un empresario, y un empresario pues no es necesariamente un hombre de Estado, al contrario, pues normalmente los empresarios saben del negocio privado, de la actividad económica privada, pero no manejan los grandes temas de Estado. Y yo creo que ese es el caso del presidente Trump, ¿no? Y por eso hay tantas contradicciones, y por eso se lo define en su propio país como un hombre errático, inconsistente, que no tiene unas políticas claras. Lo hemos visto con los aranceles. Desde el día que asumió el poder, pues ha utilizado los aranceles como un instrumento de presión internacional, pero pues ha ido cambiando. Un día le pone 15% a tal país, el día siguiente le sube a 50, después de negocio le ponen 20, le vuelve a subir a 30. Es decir, no se ve una consistencia en sus tomas de decisiones. Y obviamente en el momento que un país de la importancia, de la trascendencia, de la significación de la historia de los Estados Unidos tiene una conducción errática, pues el mundo entero vive pendiente de qué hará hoy el presidente de los Estados Unidos. Bien, enfoquémonos en nuestro país, que tiene otro mega caso entre manos, que ha captado la atención de la opinión pública desde hace aproximadamente 2 semanas, cuando surgieron los primeros informes de la Fiscalía General del Estado de concretar una acusación de autoría intelectual contra personas perfectamente identificadas, algunos de ellos parte de la Revolución Ciudadana, otros relacionados con el narcotráfico, es decir, un caso que tiene connotaciones de violencia, de tráfico de influencias, narcotráfico, magnicidio. Nos referimos a la investigación sobre el asesinato de Fernando Villavicencio y las acusaciones a Javier Jordán, Ronnie Aliaga, Daniela Salcedo, José Serrano. ¿Cómo ha visto usted esta situación? Bueno, yo me imagino que la fiscalía debe tener un caso fuerte para hacer una mención tan explícita de estas personas e involucrarlos en el caso me refiero sobre todo al del asesinato de Fernando Villavicencio. Me imagino que la fiscalía no ha lanzado los nombres al azar, sino que debe tener un caso sólido con una investigación larga, profunda, meditada y obviamente respaldada en pruebas. En todo caso, como siempre se dice, pues lo dicen los penalistas, la aprobación de autoría intelectual, la prueba de autoría intelectual es una de las pruebas más difíciles en el derecho penal, porque habitualmente pues, los autores intelectuales de un crimen no van directamente a contratar un gatillero, un pistolero, un sicario, y el momento que ese sicario es detenido, pues él puede acusar directamente a quienes son los autores intelectuales, a quienes le pagaron para hacer un crimen. En este caso, además, y muy sospechosamente, desde luego, los 7 presuntos participantes en la muerte de Fernando Villavicencio murieron en los siguientes días, con lo cual, pues no tenemos quienes puedan delatar a quienes los hayan contratado para el crimen de Fernando Villavicencio. A mí me parece que llegar al fondo de este asunto, saber quiénes ordenaron esa muerte, es clave.
es absolutamente decisivo, sería un logro inmenso de la Fiscalía, de la justicia ecuatoriana, de los jueces y por supuesto del país. Pero cómo van las cosas, sobre todo por la muerte de los 7 autores materiales del crimen, me parece altamente improbable. Espero en todo caso que la Fiscalía tenga un caso sólido, que se haya preocupado y haya logrado conseguir pruebas contundentes, sólidas, que nos permitan llegar al fondo del asunto. No me atrevería yo, por supuesto, a decir tales o cuales involucrados probablemente sean los culpables. Cada uno tendrá sus propias conclusiones, pero espero que sí, que espero que haya un caso fuerte que llegue a desentrañar este asunto, pues porque ese crimen fue una demostración la más cruda, la más dolorosa de todo, de cuánto el crimen organizado ha penetrado en las instituciones ecuatorianas, empezando por la política, pero no solo en la política. Las hijas de Fernando Villavicencio han hecho públicas sus declaraciones en el sentido de que les extraña que varias personas, muchas dicen ellas que estarían involucrados a través de las investigaciones que se han hecho a lo largo de 2 años en este crimen, no hayan sido mencionados por la Fiscalía. Lo propio opina Cristian Zurita, destacado periodista de investigación, quien reemplazó a Fernando Villavicencio en esas circunstancias trágicas, críticas, en la candidatura a la presidencia de la República. Cristian Zurita apunta también a otros autores, habla de Pablo Muentes, el legislador social cristiano detenido en La Roca, en Guayaquil, habla de una conexión social cristiana, configura Cristian Zurita una conspiración que va más allá de la revolución ciudadana, las bandas narcodelincuenciales, pues habría estado también involucrado altos cuadros del Partido Social Cristiano. No sé si usted ha escuchado estas versiones y quisiéramos en todo caso preguntarle su opinión. Las he escuchado, por supuesto, aunque muy de paso, le confieso, Gustavo, que ya no sigo a diario la política ecuatoriana, no es especialmente un campo donde arrancan la ética, la nobleza, los buenos procederes, la decencia. Y por lo tanto, pues me he alejado bastante de esto, de seguir a diario la política nacional, como lo hice durante muchísimos años por mi trabajo activo de periodista cuando lo tenía. Obviamente, pues personas como las hijas de Fernando Villavicencio y Cristian Zurita son personas serias, dignas, respetables en todo sentido. Y pues me atrevo a creer que si ellos han mencionado a otras personas, sus razones tendrán, no lo van a haber hecho de memoria. Sin embargo, por supuesto, no me atrevo yo a decir tienen razón en esas acusaciones o no la tienen. Son acusaciones que nacen de sus investigaciones o son nombres que nacen de su dolor por lo ocurrido con Fernando Villavicencio. En todo caso, pues el caso, a la redundancia, está abierto. La fiscalía podrá incorporarlos a medida que haya elementos probatorios que permitan incorporar nuevos nombres al caso de la muerte de Fernando Villavicencio. Yo estoy convencido de que si lo han hecho las hijas de Fernando Villavicencio, lo han hecho y lo ha hecho Cristian Zurita, pues ellos deben tener elementos suficientes como para hacer una afirmación de esta naturaleza, y esos elementos suficientes tarde o temprano tendrán que ser recogidos por la Fiscalía del Estado. Lo importante es llegar al fondo de este asunto, saber quiénes ordenaron matar a Fernando Villavicencio para que haya sanciones correspondientes, las sanciones correspondientes sean suficientemente duras para que sean ejemplificadoras. Bien, hablemos, Jorge, sobre el gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo lo ve usted? Hay muchas facetas que tiene el gobierno de Daniel Noboa, pero quizá la más importante es ese eje transversal relacionado con la violencia de Ecuador, con la criminalidad, con el narcotráfico, el conflicto armado interno y la necesidad pregonada por el presidente Noboa y su gobierno de un marco legal que le permita ser más efectivo, tema que ha generado problemas y enfrentamientos ya por equilibrio de poderes aquí en Ecuador. Bueno, me parece que el gobierno de Daniel Noboa tiene razón en haber puesto como su tema prioritario
la lucha contra el crimen organizado y contra las bandas de delincuentes para bajar la inseguridad que actualmente afecta al país. Y creo también, pues, que tiene razón cuando dice tiene que disponer el gobierno de un marco jurídico que le permita ser eficiente en la lucha contra el crimen organizado. Sin embargo, no creo que marco legal adecuado y concentración de poderes sean sinónimos. Lamentablemente creo que el gobierno del presidente Noboa está tratando de concentrar el poder en sus manos, como que la concentración del poder fuera garantía de éxito en la lucha contra la delincuencia. La concentración de poder, en cambio, sí es garantía de destrucción, de debilitamiento al menos de la democracia, porque la democracia no significa elecciones, significa el poder repartido y compartido, significa el equilibrio entre los poderes públicos, significa lo que los anglosajones dicen los checks and balances, ¿no? Equilibrios, contrapesos. El momento que se intenta deteriorar esos contrapesos, que se intenta concentrar en exceso el poder, como pareció que era la intención del presidente Noboa cuando levantó toda esta manifestación callejera en contra de la Corte Constitucional. Me parece que ahí el presidente Noboa se está equivocando. No dudo de sus buenas intenciones. Creo que es un joven que ha llegado a renovar la política con un ímpetu verdaderamente sobresaliente, con ganas de hacer las cosas, de pasar a la historia, pero el momento que, seguramente guiado por asesores, le empieza a tratar de concentrar el poder, a tener él todos los poderes del Estado, a romper ese equilibrio, pues yo creo que se equivoca. La Corte Constitucional puede desagradarnos en sus fallos, puede desagradarnos en su composición, cada uno tendrá su opinión y los fundamentos de esa opinión con respecto a la Corte Constitucional, pero en una democracia genuina tiene que existir una Corte Constitucional independiente que sea un árbitro en temas constitucionales, más allá de que nos gusten o nos disgusten mucho sus decisiones, sus procederes, sus fallos de sentencias. Creo que ahí se equivocó el presidente Noboa, espero que corrija, espero que en adelante respete la división de poderes, entienda que la democracia se construye sobre un poder repartido y compartido. Además, que entienda también que el sistema constitucional ecuatoriano es un sistema presidencialista. El Poder Ejecutivo, el presidente de la República, tiene suficientes atributos, suficientes herramientas como para hacer muchas cosas. Y por lo tanto no veo la necesidad de concentrar todos los poderes, de convertirse en un dictador. Ya el Ecuador padeció esa concentración de poderes que significaba abusos, prepotencia, respeto por la ley, atropellos contra la gente en los 10 años y medio de Correa. Daniel Noboa, pues, es un hombre que tiene otra intención, otro talante, es un hombre, pues, distinto, es un joven lleno de buenas intenciones, estoy seguro de eso. No creo que deba seguir el mal camino por el que el Ecuador llegó, por el que Correa llegó al Ecuador durante sus larguísimos y crueles 10 años de su mandato. Ahora, justamente esto que podría ser una fortaleza de Noboa es visto también por una debilidad, sobre todo por los expertos en seguridad en Ecuador. No hemos escuchado a uno de ellos pensar lo contrario, en el sentido de que este argumento de la narcodelincuencia se va desgastando, y esto sustentado en que no hay resultados positivos, en que los índices e indicadores de violencia siguen subiendo en Ecuador, orientando hacia el rompimiento de otro récord en este año 2025. Ya se han roto un poco más de la mitad del año algunos de ellos, y expertos en seguridad señalan que la estrategia está, por decirlo menos, desgastada. Sí,
los expertos lo dicen, probablemente tengan razón. Yo no lo soy y por lo tanto no puedo opinar con absoluta solvencia en el tema de seguridad y menos aún de estrategias de seguridad. Creo sí que es muy difícil esperar resultados en el corto plazo en un tema tan complejo, tan hondo, porque no es simplemente que hay unos pistoleros ahí por las calles. El problema es que hay unos motivos en el entramado social que facilitan el surgimiento de bandas de delincuentes. Uno de ellos, posiblemente el más angustiante, es el tema del desempleo. El Ecuador evidentemente está penetrada por bandas de narcotraficantes. El Ecuador, rodeado por países como Colombia y por el Perú, con sus antecedentes en el manejo del narcotráfico, pues era evidente que el Ecuador tarde o temprano tenía que contagiarse. Lamentablemente así tenía que ser y así ocurrió. Esa penetración es una penetración de unas bandas que tienen unas capacidades militares, financieras, económicas inmensas, contra los cuales a un Estado le es muy difícil enfrentar. Más aún un Estado como el ecuatoriano que no tiene una larga trayectoria de enfrentamiento con grupos irregulares. Aquí nunca hubo una guerrilla armada como en Colombia o como en el Perú. Aquí nunca hubo una FARC con unos enteros luminosos. El Ecuador no tenía los instrumentos listos para enfrentarse contra este problema. Cuando este problema apareció, el Ecuador trató de reaccionar, pero ciertamente nos enfrentamos ante un poder muy grande, ante el cual es muy difícil conseguir resultados satisfactorios en el corto plazo. Espero, no lo aseguro, pero tampoco lo desmiento, espero que las políticas del presidente Noboa en temas de seguridad estén al menos creando las bases sobre las cuales el enfrentamiento va a ser cada día más efectivo. Espero que así sea, confío en que así sea y supongo que ese es el objetivo del gobierno, ir creando las bases para hacer un enfrentamiento que dé más resultados. Por ahora me parece muy corto el plazo como para pedir resultados, pero creo que con el tiempo empezarán a lograrse, así lo espero. Bien, para terminar, Jorge, agradeciéndole mucho por habernos atendido, ¿prepara usted quizá otra temporada de su sintonizado programa Decisiones? Es posible que lo haga, Gustavo. Muchas gracias por su pregunta y por su interés. Se viene, si es que no hay cambio de opinión en el gobierno, una consulta popular, probablemente será en diciembre, esa ha sido la fecha mencionada, en la que, pues, según parece, se incluirán temas muy importantes, muy trascendentales para la estructura jurídica del país y, por lo tanto, para el nivel de vida de los ecuatorianos. Y me parece que hay que hacer todo lo posible, cada uno de nuestro pequeño rinconcito, para que la gente conozca los temas, los debata y oiga opiniones sólidas de personas conocedoras, de manera que el momento de votar en la consulta popular, si es que ocurre, la gente pueda tomar decisiones con solidez de argumentos, no al apuro, no lo que le dijo la vecina, o no a votar sí o no a favor de la consulta, pensando sí o no a favor del presidente de la República. En ese sentido, pues estamos conversando sobre la posibilidad de hacerlo y es probable que ocurra que haya una nueva temporada de decisiones en los meses finales de este año. Gracias nuevamente por su pregunta, Gustavo, y desde luego por esta entrevista. Bien, le agradecemos mucho, Jorge, por haber estado con nosotros. Gracias a usted, buenos días. El licenciado Jorge Ortiz es periodista, analista político. Son las 8 horas con 4 minutos.